Sé que Dios siempre nos habla. ¿Cuántos dicen amén? A veces uno dice, pastor, a mí no me habla porque no lo he escuchado. Porque muchas veces pensamos que Dios nos va a hablar a través de algún ángel que va a descender como algo sobrenatural que nos pueda impresionar, pero sin embargo Dios te está hablando cada día. Y cada vez que vos abrís la palabra de Dios y leer su palabra, Dios te está hablando. Y cuando habla Dios, Dios habla para bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor, estaban comentando que están en una serie de mensajes evangelísticos, mensaje de Jesús. Y la verdad que Jesús, gracias hermano, faltan las medialunas. Me trajeron un té calentito, ¿cómo lo cuidan a los viejitos? La verdad que qué lindo es estar en el camino de Dios, más allá del frío, del calor, de lo que sea, y poder recordar y experimentar cosas que Dios hizo en nuestras vidas y que sigue estar haciendo. Y yo nunca me olvido de aquella oportunidad donde fui a una iglesia, más bien me llevaron, no es que uno fue porque amaba a Dios, sino que fui por primera vez, entré en una iglesia y a pesar que era la primera vez y yo no sabía de qué se trataba, quería ir a ver qué pasaba en ese lugar. Era un lugarcito muy pequeño, me acuerdo, habría unas 15, 20 personas y nosotros entramos con Rosa y nuestros hijos pequeños y nos sentamos al fondo, como hacen todos cuando llegan a la iglesia, ¿no? Y el Señor nos regaló una palabra. Y a pesar de los años, la palabra que el Señor nos regaló siempre ha hecho eco en mi vida. Y vamos a comenzar por el libro de Proverbios. Si usted tiene su Biblia, su Neu, su tablet, su celular, se vino con todo ese equipo. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, ahí puedo entender que Dios me llamó a pesar que yo no entendía nada. Ni Biblia tenía, yo fui a buscar unos panes y unos peces de parte de Dios y llegué a ese lugar y el pastor en ese momento era un evangelista que después con el tiempo me enteré que había sido un hombre grande en el Señor, un hombre de Dios, un siervo allí en Miami, hizo un avivamiento, Esteban Gil se llama. Y yo digo, pensar que cuando yo comencé, esa persona vino a darme una palabra en la iglesia. Y la palabra que dio fue esta, que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esa palabra me golpeó, me pegó de tal manera de que no entendía lo que decía. Que había un camino que a mí me parecía derecho, me parecía el correcto, pero dice que ese no era el camino, porque era un camino de muerte. Claro, después con el tiempo yo pude entender que yo no estaba en el camino de Dios. Tal vez quería buscar a Dios, pero no estaba en el camino de Dios y que no era un camino con un buen fin. Hasta que, bueno, acepté al Señor y comencé en el camino de Dios. Y cuando uno comienza en el camino de Dios, uno trata de manejar la situación. Bueno, yo voy a la iglesia, pero con esta condición. A mí no me apures, a mí no
no me digas nada, deja que yo de a poquito vaya entrando. Entonces vivía con un pie dentro de la iglesia y el otro pie fuera de la iglesia. Quería las dos cosas. No quería las cosas del mundo, pero también quería las bendiciones de Dios. Señor, la cortaré un poco más. Así será más fácil de cargar. Muchas gracias, mi señor. Utilicen sus cruces como puente para cruzar. Dios nos da la carga que podamos llevar. Cuando Dios nos da una carga, no preguntes el por qué, ya que al final del camino entenderás que fue lo mejor que Dios decidió para ti. Muy bien, muy bien. ¿Le gustó los dibujitos? Cuando vengan los pastores digan, me gustó más el otro pastor porque nos pasa dibujito. La verdad que esto a mí me impactó porque yo veía y me identificaba llevando cada uno de nosotros, llevando una cruz. Los que no conocen a Dios dicen que llevar una cruz es la cruz de la enfermedad, la cruz de la miseria, la cruz de los problemas. Pero sin embargo, esa no es la cruz que Dios nos ha dado. La cruz que Dios te dio es la obediencia. Porque Jesús cargó la cruz por obediencia para cumplir un propósito. Y cada uno de nosotros también estamos con un propósito que es llevar el Evangelio. Llevar la cruz de Cristo hacia la victoria, hacia el final. Y vio que había mucha gente caminando cada uno con su cruz. Y muchas veces nosotros queremos negociar con Dios. Es como que queremos llevar el Evangelio a nuestra manera. Y este hombre que llevaba esa cruz dijo, Señor, esta cruz es muy pesada para mí. La voy a cortar un cachito. Entonces empezó ahí a cortar la verdad. Todos tenían que llevarla por obediencia y él un poco empezó a recortarlas. Caminó un tramo, vio que pudo hacerlo, volvió a recortar su cruz y llevaba una pequeña cruz. Y encima se da vuelta y le dice, gracias Señor. Sin embargo, el Señor no le contestó. Él pensó que lo que él estaba haciendo era lo correcto. Sin embargo, Dios no lo estaba mirando así. Y yo pensaba, digo, ¿cuántas veces nosotros en el camino de Dios empezamos bien, transitamos bien, llevando la cruz que Dios nos colocó a cada uno de acuerdo
al propósito de Dios. Y cuando caminamos y andamos en el camino de Dios y nos parece que es pesada, queremos negociar con Dios. Y a veces hacemos cosas que a Dios no le agrada. A veces hacemos cosas que Dios nos mira a ver qué es lo que hacemos. Cambiamos nuestra vida cristiana llevando el evangelio de la verdad. Eso es lo que el Señor nos dio, esa cruz que es la cruz del evangelio, y llevar la salvación no primeramente a nuestra vida y después a aquellas personas que no conocen a Cristo. Y cuando la vamos llevando, vamos saliendo del propósito de Dios. Y empezamos en vez de obedecer, obedecemos un poquito menos. Y obedecer a medias significa desobedecer. ¿Se obedece o no se obedece? Cambiamos nuestra vida cristiana en una vida religiosa. ¿Sabe que cuando nosotros no nos damos cuenta y dejamos de llevar el evangelio de Cristo en nuestras vidas, el mensaje de salvación, nos transformamos en religiosos? Y comenzamos a llevar no la verdad, sino la verdad a media. Y la verdad a media se transforma en mentira. Y yo quería hoy conversar y tocar este tema porque yo soy el primero, digo, Señor, ¿cómo estoy llevando mi evangelio? ¿Qué estoy haciendo con lo que vos me diste? Qué lindo es poder darse cuenta y reflexionar de decir, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Y Dios confió en mí y por lo tanto voy a tratar de estar, de mantenerme. No puedo llevar una vida cristiana a mi estilo de vida, sino que tiene que haber cambios. La palabra de Dios siempre produce cambios. ¿Cuándo? Cuando la obedezco. Y no tenemos que salir de esa línea, porque a veces hemos entrado por la puerta angosta y de repente comenzamos a desviarnos, ya no llevamos más el evangelio, vamos acortando nuestra vida, cosas que a Dios no le agrada, y es como que lo vamos haciendo liviano. Y por ahí llevamos un evangelio de decir, está bueno, está liviano, estoy haciendo esto, pero Dios no me dice nada, le sigo hacia adelante. Pero lo importante no es el principio, sino es el final. Este hombre cuando caminó al lado de todos caminamos, todos andamos. Sin embargo, este hombre iba liviano con su evangelio, con su vida cristiana. Y qué triste habrá sido al final, cuando él tenía que cruzar un obstáculo y que Dios le dice, bueno, ahora esa cruz que yo le di, úsela como puente para cruzar para el otro lado y para seguir adelante. Y la cruz no le alcanzaba, era cortita, porque la había achicado. Va a haber momentos donde el Señor nos va a pedir que utilicemos lo que Él nos dio para cruzar obstáculos, para poder avanzar en la vida cristiana. Y nos vamos a dar cuenta que lo que tenemos, que Dios nos dio, tal vez le fuimos serruchando y dejando a un costado. Por eso la palabra de Dios dice que hay dos caminos, un camino angosto y un camino ancho. Y a veces entramos bien por el camino angosto y ahí andamos, la puerta estrecha, el camino angosto y andamos. Pero ya cuando queremos adaptar el mensaje de Dios, la palabra de Dios a nuestro gusto y acomodar la cruz para ver si puedo llevar un evangelio donde pueda ser liviano, nos encontramos que nos podemos desviar y caminar en el camino ancho.
No sé cuál es el camino que hoy estamos. Yo creo que estamos todos en el camino angosto. Pero sería lindo pensar y reflexionar. A mitad de año hemos llegado. Si estoy caminando y transitando ese camino. Si estoy achicando esa verdad, ese evangelio. Si lo estoy adaptando a lo que el Señor me mandó o lo estoy adaptando a mi vida, adaptando a las cosas del mundo. Y es lindo darse cuenta a tiempo, amén. Es bueno darse cuenta a tiempo. Por eso siempre tenemos que darle la prioridad a Dios en todas las cosas. El Evangelio de Dios es evangelio que trae un mensaje, que es lo que ustedes, los pastores, van a comenzar a darle en este tiempo. Es para que mantengamos esa cruz con toda la fuerza que Dios nos da. ¿Cuántos dicen amén? Hay momentos que nos resulta pesada, pero Dios nunca te va a dar algo pesado, de tal manera de que vos puedas caerte. Y si te sentís que te estás cayendo en este tiempo porque hay problemas, hay dificultades, aún viniendo a la iglesia, quiero decirte que Dios está. Siempre Dios está. En los momentos de enfermedad, en los momentos de problemas económicos, en momentos de familiares, problemas, siempre está. Y qué bueno que seamos sinceros con Dios. Que seamos sinceros. Porque dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Allí en el libro de Gálatas, si quiere buscarlo, capítulo 6, versículo 7. Porque este hombre que estuvo caminando con esa cruz, se estaba engañando él mismo y pensó que pudiendo negociar el evangelio. Versículo 7 del capítulo 6 de Gálatas dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre, mujer, joven, adulto, niños, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. ¿Cómo estamos sembrando este tiempo? ¿Cómo lo estamos haciendo con nuestra familia, con nuestra economía, con todas las cosas? ¿Qué evangelio estamos viviendo? El evangelio que Dios nos dio. Muchas veces hablo con algunas personas, algunos hermanos, y me dicen: no, lo que pasa es que me cuesta estar en la iglesia, me cuesta estar en el camino de Dios porque, dice, es pesado, es difícil. Sin embargo, el Señor que dijo: vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo le daré el descanso. Y no solamente ese, sino te doy mi carga, dice Jesús. Vos dame la tuya. Una de las cosas que a veces no podemos descansar en el Señor es porque cuando agarramos nuestra carga decimos: esto es mío, esta es mi enfermedad, este es mi problema económico, y no podemos dejarlo en las manos de Dios. Pero yo te animo en esta noche que es una noche de reflexión, una noche de decir: Señor, si sabía me quedaba en mi casa. Estuvo lindo el dibujito, pero es como que una bomba que te tiraron, ¿no? Nos tiraron. ¡Pum! Y explotó en nosotros, ¿no? Y es como que uno reacciona. Pero sé que no tenemos que descuidar nuestra vida espiritual. Tenemos que mantenernos firmes. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que mantenernos firmes.
Llevar lo que el Señor nos dio, confiar en Él y no engañarnos nosotros mismos. Porque hay momentos donde uno quiere manejar la situación. Pero si queremos vivir en victoria, pero si queremos vivir bendecidos en Dios, tenemos que mantener firme la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. La verdad es Jesús. Y cuando nosotros empezamos a caminar y transitar en el camino de Dios, llevando lo que el Señor nos lleva, y muchas veces nos sentimos que es grande o es pesada, tenemos que acudir a Él. Y Él nos va a ayudar. Y a veces nos podemos sentir muy frustrados, muy caídos, pero dice que el Señor siempre extenderá su mano porque su mano no se ha cortado. Amén. La mano de Dios no se ha cortado. Sigue ahí, firme para levantarte. Pase lo que pase. Por eso, reflexionar en cuanto al Evangelio, si no hemos equivocado, creo que es la oportunidad de volvernos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? A veces estamos tan metidos, tal vez en la iglesia, y nos desenfocamos de nuestra vida espiritual, que es lo más importante. A veces estamos más enfocados en las actividades de la iglesia, pero ya no hablamos con el Señor. Este es un tiempo donde Dios está hablando a la iglesia. Y la iglesia sos vos. Este es un tiempo donde el Señor está hablando y está trayendo el mensaje de Jesús. Está trayendo la verdad a nuestras vidas. Y tienen que aprovechar, hermanos, tienen que aprovecharlo. Porque son privilegiados y somos privilegiados de poder escuchar la palabra de Dios. Esa palabra que nos levanta, que nos fortalece, esa palabra que te anima, esa palabra que siempre está en los momentos más difíciles. Ese es Jesús. Ese es Jesús que está a tu lado en todo momento. Que sigamos confiando. Este hombre que fue serruchando su cruz, su confianza estaba en sus fuerzas. Me canso, recorto, me canso, recorto. Tenemos que aprender a buscar en Dios, a descansar en Dios. Dios siempre tiene la respuesta a todas las cosas. ¿Cuántos creen que Dios tiene respuesta para tu vida? Amén, para todo, para todo. Este muchacho, este hombre que llevaba la cruz, cuando llegó a un obstáculo, no sabía qué hacer. O sea, la cruz que tenía y que había cargado por, vaya a saber cuántos kilómetros o tiempo, que eso habla de nuestra vida, ya no le servía en sus manos. Él mismo se había engañado que él estaba llevando la cruz y que Dios le estaba aprobando. Sin embargo, eran cosas que él decidía, sin consultar a Dios. Él decía, un poco pesada, corto, gracias Señor. Tenemos que esperar la respuesta de Dios. Estamos en un tiempo donde todos necesitamos buscar de Dios. Los jóvenes, los niños, los adolescentes, los adultos, los matrimonios. ¿Para qué? Para encontrar la guía, para encontrar el camino correcto, sin desviarnos. Y creo que ese es el tiempo ideal para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios te está acompañando a pesar de todo? Dale un fuerte aplauso a aquel que te acompaña siempre, aquel que te está acompañando, aquel que está guardando tu vida. Pasaron los años para nosotros, como pasan para muchos, y esa palabra
que en algún momento Dios nos había hablado, marcó todo el camino. Y seguramente Dios te habrá hablado como te hablará en esta noche y te habrá hablado muchas veces y te va a seguir hablando para que nos mantengamos firmes. Firmes y constantes, perseverando en el camino de Dios. Ese es el Evangelio. No caigamos en la religiosidad de tratar de llevar el Evangelio a nuestro estilo de vida. Pastor, ¿y cómo me doy cuenta yo? Si vos entraste en el camino de Dios y vos seguís haciendo la misma vida y viniendo a la iglesia, no estamos en el camino de Dios. Estar en el camino de Dios significa cambios en nuestra vida, un camino diferente en nuestras vidas. Por eso te digo, tenemos la oportunidad de volvernos a Dios y decirle: Señor, me equivoqué, pensé que el Evangelio era de esta manera. Y muchas veces pasan los años y para muchos a veces se transforma en una persona religiosa, sabe venir a la iglesia, tiene una Biblia importante de estudio, sabemos cuándo tenemos que orar, cómo son las reuniones, pero sin embargo, nuestra vida, que es el Evangelio, nuestra relación con Dios, está lejos. Pero hoy tenemos la oportunidad, ¿cuántos dicen amén? Amén, de volvernos a Dios. No importa los años que tengamos, siempre tenemos que pedirle perdón a Dios, siempre tenemos que decir: Señor, necesito tu mensaje, necesito tu palabra para que vos me saques adelante y yo sepa hacia dónde ir. Vamos a ponernos de pie.